¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que sucede, como saben ustedes, frente a sus pantallas o a sus dispositivos móviles o allí donde nos estén oyendo y escuchando. Sucede por el simple hecho de que la voluntad primera, única, el motor inmóvil de la existencia, que se traduce, se traslada, se hace carne, se metaforiza, se traslada de aquí hacia allá, en el ínclito Sebastián Porrini, de pulcrísimo chaleco de gamuza, para salir a cazar faisanes. En cualquier momento. Sebastián Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos cargando la escopeta. Sí, yo estoy de pullover, de un suéter. Es que de pronto estamos en mediados, empezando diciembre y está fresco. Este clima argentino, bonaerense, sanmiguelino es un poco particular, pero bueno, vamos perfilando, a pesar de mi atuendo otoñal, casi invernal, vamos acercándonos al fin de este 2023. Estamos en tiempo de Adviento, con lo cual prestos a la llegada de la Navidad prontamente. Informamos varias cosas. Durante el mes de enero vamos a tomarnos una pausa, por supuesto. El canal se va a tomar una pausa, vamos adelantando. De todos modos, antes de irnos, vamos a dejar, como es habitual, algunas indicaciones y algún videíto especial de cierre de año. Este es el programa, creo que 247 de La Última Página. Dios mediante, el año que viene llegamos a 300. Y si no, Diego, ya estamos en los 250. Sí, casi, así algo especial, sí. ¿No? Pero bueno, venimos un poco con algunas cuestiones pesadas en cuanto a la lectura últimamente y vamos a ¿y hoy? Seguir cargando peso. Esto es una munición pesadísima, esto es una Magnum, munición de calibre Magnum. Vamos. Hace tiempo que venimos pensando... Prevención, ya pueden pausar pausar e irse a ver, totalmente. No sé, Vorterix, vayan a ver Paren la Mano, que es un poquito dentro de sus posibilidades. Yo quiero sentar un primer antecedente. Hoy vamos a recorrer un poco algunos aspectos del gran Nicolás Gómez Dávila, finalmente, el último reaccionario, o el gran reaccionario, el reaccionario verdadero. O el primero de los nuevos. Primero de los nuevos. Uno de los más interesantes, quizás. Pero no quiero ser descortés, porque por supuesto aquí en La Última Página creo que lo hemos mencionado muy pocas veces, pero hay un programa, específicamente el del 9 de diciembre del 2022, del canal del querido Guillermo Mas, que está hecho en colaboración con El Curioso Impertinente, que aquí se presenta. Acá está. No me acuerdo quién era, Juan y Guillermo, por supuesto. Y Lorenzo, creo que está dedican un larguísimo programa de más de una hora al pensamiento de Nicolás Gómez Dávila. Por supuesto, en un formato de intercambio de ideas y tal. Totalmente. Así que pueden ir a ver si quieren también, o como complemento, o usar este programa que vamos a hacer hoy como complemento, pero no les obliga. Ya hay un contenido, sí, claro. Y de paso ven un poquito el canal de Guillermo, que está siempre vigente, Pura Virtud, Cine y Literatura, en el que, por supuesto, semana a semana está subiendo material de mucha calidad. Guillermito ha crecido muchísimo en su canal, por supuesto, y no está de más decir su último libro, La traición de los europeos, que está teniendo un gran éxito y está siendo entrevistado por varios medios interesantes, y que justamente Guillermo forma parte de uno de estos movimientos en el que hemos estado trabajando últimamente, o participando, o asistiendo al desarrollo de esto que podríamos llamar el ser reaccionario frente a la modernidad. Y si hablamos de reaccionario, por supuesto, hablar de Nicolás Gómez Dávila es una de las primeras paradas ineludibles, inevitables. En algún momento, o sea, lo primero que vamos a decir es que Porrini lo están llamando por teléfono. Mira quién es. Hacemos una pausa pequeña. Perdón, decíamos, era una llamada importante, no había que... Del querido Jorge Ferro. Jorge Ferro, justamente, otro
Decíamos ¿Otro de los tantos, mira, otro de los tantos. La gran problemática de este mundo moderno, entre muchas, es justamente qué decisión tomamos frente a él. Y creo que pensar en la escritura de Gómez Dávila, insisto, dentro de una gran cantidad de manifestaciones, es, insisto, parada ineludible. Pero quería decir esto, quizás el primer problema o la primera dificultad con la que nos vamos a encontrar es que Gómez Dávila no era un escritor muy prolífico, pero no era de largo aliento, ¿no? Era una escritura corta y elíptica. Muy bien. ¿no? Estaba viendo los apuntes de Diego, claro. Que él lo dice en uno de sus escolios. Digo, acceder a Nicolás Gómez Dávila es acceder a una fuente inagotable de ideas, sí, de aforismos. A mí la palabra aforismo no me gusta demasiado. A él tampoco. Sí hablamos de, por supuesto, como él mismo los tituló, sus escolios. Escolios a un texto implícito, nuevos escolios a un texto implícito y sucesivos escolios a un texto implícito, que es la gran trilogía de Gómez Dávila, de 1977, 1986 y 1992 respectivamente. Entonces la primera característica que vamos a encontrar es justamente esto, es una escritura que no avanza sobre una extensión demasiado significativa, sino que se detiene justamente en una escritura corta, elíptica, que tiene por supuesto una incisiva, una feroz y aguda crítica, no solo al mundo moderno, sino a todo lo que implican los corolarios del mundo moderno. Específicamente vamos a decir que son dos grandes momentos, que son el progreso eterno, la idea del progreso eterno, y aquí empezamos con ciertas dificultades, esa suerte de autoengaño del progreso derivado en la democracia moderna. Que derivó en el progresismo. ¿no? Que deriva en el progresismo, ¿no? El engaño de la democracia o la religión de la democracia. Encuentro cada vez más desengañados. Sí, por supuesto, ¿no? Es decir, a ver, ojo con esto también, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas y ser cuidadoso. Cuando hablamos de la democracia en la pluma de Gómez Dávila, no es la democracia, me corrijo. Estamos hablando de una idea de democracia que está muy lejos de ser democracia en el sentido helénico de la palabra. Claro. ¿no? Estamos hablando de la democracia como resultado de un avance indefinido e implacable de la modernidad más absoluta. Una liquidez en ciertas cuestiones, una, digamos, desacralización de ciertos valores. La democracia posmoderna. Posmoderna, por ponerle un nombre general, ¿no? El autoengaño del progreso. Partidocrática, o si se quiere empresarial. El halago de la contracultura, la vulgarización de gustos y costumbres, la infantilización de mentes y actitudes. Todas estas cuestiones que están asociadas al mundo moderno son de alguna manera objetivo directo de los escolios de Nicolás Gómez Dávila. Sebastián, yo no quiero monopolizar la palabra, yo sé que vos tenés mucho para decir. No monopolizas, está muy bien porque estás haciendo una perfecta introducción. Y vamos al tema, digo, para resumir un poco, esto es personal, pero yo tengo la sensación de que él tuvo la convicción de que él tuvo una enorme admiración por los filósofos presocráticos, que le viene, obviamente, de una tradición de lectura enorme. Entonces lo que hizo con los escolios son como los fragmentos de los presocráticos. Sí. ¿no? Die Vorsokratiker, ¿se acuerda, profesor? Vorsokratiker. De Dilsi Krantz, sí. ¿no? Cuando vean Deca, Krantz, claro, cuando vean Deca 114 son Dilsi Krantz, ¿no? Los dos filólogos alemanes que catalogaron todos los fragmentos de todos los presocráticos, Heráclito, Parménides, por supuesto, y todos los anteriores, Anaximandro, Anaxímenes, en fin. Yo creo que hay eso. Y hay algo que me resulta muy interesante pensar. ¿Cuál es el texto implícito? Bueno, esa es una buena... Porque la obra como bien dijo Diego, es una obra, si se quiere, entre comillas, corta y, qué lindo, y elíptica. Corta y elíptica. Fragmentaria.
pero no porque se haya perdido, sino adrede, ¿no? Adrede. Salvo algún escrito, que yo acá tengo uno más extenso, vamos a decirlo, Nicolás Gómez Dávila pensó en una forma sintética, muy interesante, que dio a todo ese pensamiento, a todos esos escolios son glosas, ¿no? Anotaciones, devaneos en torno de un texto que es implícito. Y es un texto que una de sus discípulas dice en un momento, uno de sus discípulos dice en un momento, lo voy a citar porque es muy interesante, no, discípula, perdón, estoy perdidísimo, Silvia Lavina, dice, fundamentalmente, es un texto imposible, ¿no? O sea, el texto al cual idealmente Nicolás Gómez Dávila escribe, para el cual escribe estos escolios, es un texto imposible. ¿Por qué? Porque es, acá me meto yo, porque es la historia cultural de la humanidad, de Occidente, me permito decir, ¿no? Porque fue un gran lector de todo lo occidental, de toda la filosofía occidental. Miren, como dato, de su biblioteca se conservan 16.935 títulos y cerca el doble de volúmenes. Esto es un informe que se dio en un momento sobre su vida, ¿no? En Colombia, donde lo están redescubriendo desde hace unos cuantos años. Por supuesto hay personas, vamos a decirlo, en su país que lo tenían muy centrado, pero un poco para el mundo, ¿no? O sea, imagínense, estamos hablando de 35.000 libros más una cantidad de textos imponentes. De los títulos, 7.106 son en francés, 4.937 en inglés y 2.816 en alemán. En español existen 718, 454 en italiano y 298 en los originales griego y latín. O sea, leía francés, inglés, alemán, italiano, latín y griego. Un hombre que estudió en universidades extranjeras, valga decirlo, que tiene la influencia, como dice aquí, de Homero, Tucídides, Platón, San Agustín, Montaigne, Pascal, Retz, de la Rochefoucauld, Messer, Rousseau, Burke, Rivarol, de Maistre, Schopenhauer, con algunos matices, igual que de Nietzsche, Baudelaire, Burckhardt, Blake, Dostoyevsky, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos buenos chicos. Resalto Baudelaire, de Maistre, ¿no es cierto? Schopenhauer, ¿no? Pero también, y no lo debo negar, su admiración por Nietzsche. Y acá viene una cosa un tema que suele tratarse. Nicolás Gómez Dávila era un católico fervoroso. Sí, católico tradicionalista y demás. Valga decir, y un gran admirador de Nietzsche, porque ese es el tema. No puedo leer a Nietzsche porque es un ateo. Aquí, por favor, ¿sí? Por favor. Es decir, a ver, vamos por partes. A mí me parece que está el estilo de Más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Es decir, ese estilo aforístico, pero que él no quiere que sean tomados como aforismos, lo aclara muy, muy sabiamente al comienzo de sus escolios, sino más bien como reflexiones en torno de determinados, son como destellos, ¿no? Al estilo, ya lo digo, de lo que podrían ser los fragmentos de los presocráticos. Y algo fundamental a tener en cuenta es que la palabra reaccionario, cuando la usa Gómez Dávila, en un artículo que se llama El Reaccionario Auténtico, publicado en el número 240 de la revista de la Universidad de Antioquía, allá por los años 80, es una palabra que directamente está apestada, ¿no? Porque reaccionario, imagínense, significa lo peor de lo peor de lo peor del pensamiento, de la ideología, de lo que ustedes quieran, de la cosmovisión. Y él la recupera para decir, ojo con esto, ¿no? Después vamos a hablar un poquito del concepto de reaccionario que él maneja. Bueno, Diego, ¿te parece? Yo quiero señalar Franco Volpi, que es el epílogo del libro que compartimos, que Escolio. es el mismo, supongo. Sí, yo lo tengo en PDF también. Sí. Claro, no se consigue acá. No. Lamentablemente. Bueno, un poco la historia, ¿no? Del conocimiento de Nicolás Gómez Dávila. Es paradójico que, por ejemplo, se conociera a partir de las lecturas que hicieron los alemanes, del Martin Mosebach, Ernest Junger,
Sí, Ernest Junger lo leía. Franco Volpi, bueno, yo debo decir que esto de la escritura corta y elíptica no es factoría propia, sino que es por supuesto Franco Volpi, en la edición de Escolios que tenemos acá digital. Exactamente. Bueno, ¿qué significa reaccionario? Pero quiero retomar lo que leía Sebastián en torno del texto implícito, o sea, ¿qué es ese texto implícito? Claro. Y añadir esto nada más que dice Franco Volpi. Pero ¿por qué al margen de un texto implícito? ¿De qué texto se trata? Otra vez la explicación se encuentra en un pasaje de Notas, y ahí cita a Gómez Dávila. El diario, la nota, el apunte, que traicionan a todo gran espíritu que de ellos usa, pues al exigirle poco, no le dejan manifestar ni sus dotes ni sus raras virtudes. Ayudan al contrario, como astutos cómplices, al mediocre que los emplea. Le ayudan porque sugieren una prolongación ideal, una obra ficticia que no los acompaña. Por lo tanto, el texto implícito es el límite a donde se regresan y en el cual se prolongan las proposiciones de Gómez Dávila. Se comprende, por tanto, la cita de Shakespeare que ha sido colocada como exergo de la obra. A hand, a foot, a leg, a head, stood for the whole to be imagined. O sea, una mano, un pie, una pierna, una cabeza, dejan todo a la imaginación. O sea, el todo o las partes sumadas, claro, es más que el todo, ¿se entiende? Quiero hacer un juego. Porque dice Dios, para Dios solo existen los individuos. Exactamente. Es muy interesante eso, ¿no? Y por supuesto lo que decía Sebastián en torno de la cuestión reaccionaria. Yo tengo que hacer alguna pequeña observación en torno de qué es ser reaccionario, ¿no? Obviamente la palabra misma tiene una etimología, una reacción. ¿Contra qué reaccionamos? Bueno, es fácil postularlo. Hoy, en plena etapa de una posmodernidad absoluta, para mí, con 36 años, es muy fácil formular contra qué se puede reaccionar. Pero en los años que Nicolás Gómez Dávila o que Ramiro de Maeztu o que otros grandes empezaban a darse cuenta de que aquí había algo que, escuchame una cosa, esto se estaba despertando, abriendo tumbas. O sea, la lucidez que había que tener, claro, y la pericia como lectores y como pensantes, seres pensantes, había que tener en ese momento, era admirable. Hoy para mí es fácil decir, bueno, lo digo desde mi situación, yo soy reaccionario, porque yo sé contra qué me voy a rebelar. Claro. Pero el camino, específicamente de Gómez Dávila, fue un camino lento, minucioso, y por eso esa escritura también corta y elíptica dice algo muy interesante, ¿no? Perdón, cierro la idea antes de leer esto. Es un recorrido que, como bien decía Sebastián, está sostenido en más de 20.000 volúmenes de su biblioteca. Es una totalidad del pensamiento occidental, son escolios, como bien decía Sebastián, es muy lindo lo que dijiste, a todo el pensamiento y la cultura occidental. Y entender que esa cultura empieza a anquilosarse y empieza a obturarse por ciertos avances del progreso, la técnica y la modernidad, llevó su tiempo. Para nosotros los jóvenes que buscamos ser antimodernos, es bastante fácil ver el enemigo. Era más difícil verlo cuando se estaba presentando ante nosotros. Por eso la cuestión de la escritura, primero hay dos formas de escribir, dice Nicolás Gómez Dávila, lenta y minuciosa y otra corta y elíptica. Escribir de la primera manera es hundirse con delicia en el tema, penetrar en él deliberadamente, abandonarse sin resistencia a sus meandros y renunciar a adueñarse para que el tema bien nos posea, ¿no? Claro. Masticar el tema. Sí. Masticarlo, leer a Nietzsche, hasta todo. Se lo leyó Calazo de nuevo, ¿no? Aquí conviene la lentitud y la calma. Aquí conviene morar en cada idea, durar en la contemplación de cada principio, instalarse perezosamente en cada consecuencia. Las transiciones son aquí de una soberana importancia, pues es ante todo un arte del contexto de la idea, de sus orígenes, sus penumbras, sus nexos
y sus silenciosos remansos. Tal era la manera de Péguy, de Proust. Sí. El otro estilo, el estilo corto y elíptico, implica asir el tema, o sea, tomar el tema en su forma más abstracta. Cuando apenas nace, o cuando muere dejando un puro esquema. La idea es aquí un centro ardiente, un foco de seca luz. De ella provendrán consecuencias infinitas, pero no es aún sino germen y promesa en sí encerrada. Quien así escribe no toca sino las cimas de las ideas, una dura punta de diamante. Entre las ideas juega el aire y se extiende el espacio. Sus relaciones son secretas, sus raíces escondidas. Tal el modo de escribir de Nietzsche. Entonces Gómez Dávila lo que hace es conjugar ambas. Yo creo que lo otro es una lectura, una escritura que en realidad está traduciendo una forma de leer el mundo, lenta y minuciosa, perezosamente. Hay que tomarse pero una pereza productiva, no una pereza ociosa. O sí, ociosa, pero en el mejor sentido. En el mejor sentido. Es decir, escuchar, la que leer, se opone revisar, al negocio. Oponer. Por eso siempre decimos, está muy bien que nos digan lo que nos aprecian, lo que nos critican y tal, pero nosotros invitamos a que lean. No podemos. Nosotros no somos fuente. Claro. No podemos ser fuente de ideas, porque detrás, como está la biblioteca de Porrini, cada uno tiene su biblioteca, detrás hay un trabajo. Esa es la forma lenta y minuciosa. Quizás nosotros somos esa punta de iceberg, esa punta de no sé qué, que después, por supuesto, tiene que ir para abajo. Hoy en 45 minutos, 50 minutos vamos a esbozar ciertas ideas, pero el objetivo es que después vayan y profundicen. Claro, uno dice, leo a Nicolás Gómez Dávila, leo Escolios, leo fragmentos de no más de 3 renglones, 4, claro, como mucho. Sí, mirá lo que aprendí. ¿Saben cuánto le llevó llegar a esa idea? 50 años. ¿No? Digo, entonces, ser reaccionario, insisto, no solamente es saber contra quién nos estamos enfrentando, sino conocerlo de cabo a rabo, y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hay que también elegir un lugar desde donde pararnos. O sea, yo soy reaccionario ¿desde qué? Desde la política, bueno, voy a hacer una teología política para enfrentarme a esa cuestión. Soy reaccionario desde la religión, bueno, tengo que elegir un camino desde la religión. En este caso sería, no sé, la tradición católica más profunda, ¿no? Preconciliar. Desde la filosofía, bueno, tengo que volver a las bases, a la filosofía clásica. Desde la literatura, acá estamos nosotros para, de alguna manera, proponer algunas ideas. Totalmente. Valga decir que cuando dijiste lo de Junger, pensé en el emboscado. La emboscadura. Claro. Es decir, Gómez Dávila es eso, ¿no? Es un hombre que no tiene la vida de acción que tuvo Junger, pero tiene una vida de emboscadura, si se quiere, del pensamiento. De hecho, define al reaccionario. Dice, es aquel que hace revivir a Platón. Bueno, fíjense qué simple, ¿no? Un reaccionario es aquel que hace revivir a Platón. Que hace revivir a Platón no porque Platón sea la verdad, sino porque Platón es la puerta de ingreso a muchas de las cosas, a muchos de los temas, mejor dicho, cosas es muy general, a muchos de los temas que no están resueltos y que deben ser retomados en el pensamiento eterno de la humanidad. Porque si hubiese respuestas absolutas desde la filosofía sería religión, y no lo es. Y hay que pensar fundamentalmente en la idea de que la filosofía es constantemente esa pregunta que Gómez Dávila no hace en los Escolios, sino que más bien va rodeando, ¿no? Hay dentro una pregunta. Ustedes nos dirán cómo leerlo. Yo no tengo su libro porque, ya les digo, es imposible tenerlo en Argentina, ha sido editado en España de una manera hermosa. Hay una persona allá que se ha dedicado muchísimo al estudio Gómez Dávila y que, valga la pena decirlo, es fundamental, pero se consigue en internet una buena parte de los Escolios, más de 2000,
con lo cual uno puede tener una cabal idea de lo interesante. Pero yo voy a este texto, que es El reaccionario auténtico, que es un texto de 6-7 páginas. Villegas Editores. Villegas, sí. Ahora lo ha editado, si no me equivoco, está en Atalanta, Diego. Sí, sí, Atalanta, ¿no? Claro, para nosotros es imposible. Don señor conde de Ciruela, acuérdese que soy monárquico. Sí, me pasas el agua. Mándeme algo. Conde de Ciruela. Claro. Don toman, Jacobo Fitzjames Stuart. Toman Jerez y, claro. y ¿cómo es? Y amontillado. Nosotros tomamos agua destilada. Claro. Bueno, tampoco. Acá tenemos un Juan Bautista. Juan Bautista, ¿no? más no. ¿Quiere un Juan Bautista? Pedacito. Petit. Le petit cochon. Bueno, decía, perdón, Diego. No, perdón, yo que te cortara. No, para nada. Ahí está, gracias. ¿Está bien? Sí. A mí también, poneme un poquito de agua. En El reaccionario auténtico, que es un texto que fue publicado en la revista de la Universidad de Antioquía, en el número 240, con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto. Es decir, iba a quedar dormido en una de las revistas universitarias que nadie lee, y gracias a la providencia, el texto de Gómez Dávila está circulando en el mundo. Él dice lo siguiente: ¿qué es un reaccionario auténtico? Es aquel que está contra, escuchen bien, es aquel que hace revivir a Platón, eso es lo a favor, pero está contra el compromiso social, más incómodo imposible, contra la ética, digamos, transformada en competición, contra el morbo de lo progresista, contra el tráfico de la técnica y contra la, digamos, la literatura y las ideas y el arte que mercantilizan su verdadero sentido. Vuelvo a repetir: contra la mercantilización del arte, la literatura y las ideas. Eso se llama progresismo. Disfrazado, por supuesto, disfrazado totalmente de lucha social, ¿no? De compromisos y demás. Detrás está el dinero, que es lo que verdaderamente importa. Los que estamos acá tenemos una idea notablemente incómoda del mundo, una idea incómoda que, por eso lo traemos a colación a Nicolás Gómez Dávila, así como traemos a Ángel Fareta, así como traemos a Roberto Calazo, así como traemos a Ernest Junger, y etcétera, etcétera. Y la lista es muy larga, de Mestre, de Maestro. Claro, bueno, exactamente. A todos estos señores. No por una concepción ideológica, ojo con esto, sino por una cosmovisión, porque aquí viene lo que dice Gómez Dávila en El reaccionario auténtico. Convencido de la racionalidad de la historia, el progresista radical se asigna el deber de colaborar con su éxito. Habla de una racionalidad de la historia. La raíz de la obligación ética yace para él en nuestra posibilidad de impulsar la historia hacia sus propios fines. Parece que existen fines que están propiamente en el avance racional. Hegel, ¿no? Podríamos decir. La historia del progresista liberal no es un proceso necesario, sino el ascenso de la libertad humana hacia la plena posesión de sí misma. Libertad humana que después no le impide al mismo progresista firmar un contrato con X cosas o entrar a la OTAN o sumarse a uniones económicas con el solo fin de perder su propia identidad. Para el progresista liberal, pues, resignarse a la historia es una actitud inmoral y estulta, idiota. Es estulta porque la historia es libertad
Inmoral porque la libertad es nuestra esencia. El reaccionario asume la vanidad de condenar la historia y la inmoralidad de resignarse a ella. La historia, en efecto, no es un monstruo divino. La historia no resulta de una necesidad impersonal, ni del capricho humano, sino de una dialéctica de la voluntad donde la opción libre se desenvuelve en consecuencias necesarias, ¿no? Pluralismo de los procesos dialécticos. El reaccionario no se abstiene de actuar porque el riesgo lo espante, sino porque estima que actualmente las fuerzas sociales se vierten raudas hacia la meta que desdeña. La acción, está bien, Gómez Dávila murió hace 40 años, 30 y pico de años. 1994. Claro, 30 años, vamos a decir, para redondear. Era otra, era mucho más incómodo, ¿sí? Mucho más incómodo. Y la actitud de abstenerse de actuar que él planteaba era justamente porque veía que la sociedad iba camino absolutamente a un fin y que lo habíamos aceptado. Y ese fin se sigue aceptando hoy en día. Estamos felices de la globalización, felices de que nos inviertan, ¿no es cierto?, determinados procesos. Inviertan, ¿sí? Inviertan e inviertan, ¿sí? Si el progresista se vierte hacia el futuro y el conservador hacia el pasado, el reaccionario, ojo, porque no es un eso es lo que no es un conservador. No venimos a velar un cadáver. El reaccionario no mide sus anhelos con la historia de ayer o con la historia del mañana. El reaccionario no aclama lo que ha de traer el alba próxima, ni se aferra a las últimas sombras de la noche. Su morada se levanta en ese espacio luminoso donde las esencias lo interpelan con sus presencias inmortales. Bueno, es poético, ¿no es cierto? Toda característica, pero valga decir que el reaccionario es aquel que está en diálogo con Platón. Sigue en diálogo con Platón. Por eso el diálogo es eterno, ¿no? El reaccionario escapa a la servidumbre de la historia. Tengo que servir a este sistema, bueno, es así, ¿no? Porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos. Sigamos, ¿no? Los hombres y los hechos son para el reaccionario la carne servil y mortal que alientan soplos tramontanos. Tramontanos. La famosa, ¿no?, idea de que son ultramontanos, diríamos, en algún sentido. Es admitir que nuestra imaginación no crea, sino que desnuda blandos cuerpos. Desnudamos, sacamos el velo. Ser reaccionario no es abrazar determinadas causas, ni abogar por determinados fines, sino someter nuestra voluntad a la necesidad que no constriñe, rendir nuestra libertad a la exigencia que no compele. Es encontrar las evidencias que nos guían adormecidas a la orilla de estanques milenarios. La fuente de la tradición. El reaccionario no es el soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. Claro. Repito, el reaccionario no es el soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. Cacciatore celeste. El cacciatore celeste. Es decir, hay un modelo, si se me permite el término, en Gómez Dávila, que es el modelo del hombre que comprende, del hombre, de la mujer, del ser humano, que comprende que hay corrientes que van de un lado y del otro, pero van en la correntada. No importa que vayan de un lado o del otro. El tema es no estar en la correntada, ese es el problema. El tema es la roca que está manteniéndose ante los embates de esas correntadas. Ese es el reaccionario, ¿sí? No es sumarse a. Incluso, Diego dijo algo muy interesante, que es muy Gómez Daviliano, si me permiten el término, que es no convencer, invitar. Se invita a. Yo invito a abrir la puerta. Invitamos a leer.
Y esto viene a colación con algo que siempre nos preguntan. ¿Por qué no le dedican un programa a y pongan puntos suspensivos? Completen ustedes. Porque no invita a nada. ¿Sí? Porque no invita a nada. Yo sé que está lleno de booktubers que se ocupan de determinados. Me parece estupendo. Igual me parece que se dieron cuenta. Que ya se dieron cuenta. Hace rato que no nos preguntan. No invitan a nada. Estos señores, como es el caso de Gómez Dávila, nos están planteando, por ejemplo, como Ernest Junger también, nos están planteando la idea de qué podemos hacer ante un mundo que no nos gusta. Uno podía pintar un cartel, salir a la calle, en fin, está bien, perfecto. No lo voy a criticar, me parece una actitud absolutamente respetable. Pero es lo mismo que se hace todos los días y que está planificado desde todos los poderes centrales. Es realmente una revolución cultural la que hay que hacer. Revolución es un término horrible, pero valga decir un planteo cultural diferente. Por eso él dice, es beber de las fuentes eternas, es volver a Platón. Esa idea de que aquel que hace revivir a Platón, ¿no es cierto? Aquel que puede volver a dialogar con Platón. No porque Platón sea lo máximo de lo máximo, sino porque es un representante claro de esa tradición, ¿no? Prostén en autos politeian, ¿no? Hacia la propia ciudad interior, dicen las leyes, Platón. Es eso. Es saber que el mundo va a ir camino de. Es saber que el mundo ha decidido ir camino de. Y es saber que no se puede aceptar eso. Que no voy a ser parte de esa correntada. Que vaya por izquierda o por derecha, responde a la misma correntada. Por eso esa idea de que hay que aferrarse a un mundo de fuentes, no de correntadas, de fuentes. Escuchen bien lo que dice el maestro. Escuchen, mastíquenlo, háganlo. Es un tipo para reflexionar. No, me refiero a Porrini. O sea, obviamente no inspirado por otros maestros, pero... yo te agradezco, digo, pero invito a que vean las conferencias en México, que dio en la Cámara de Diputados de México, sobre el humanismo. ¿Sabes qué pasa, Sebastián? Que últimamente el gran peligro que corremos, digo corremos porque obviamente formamos parte de un mismo proyecto, pero el gran peligro es justamente quedarse con la correntada. O avanzar furibundos con la correntada, dar patadas, portazos, empellones, entrar a empellones a ciertos lugares y vociferar a voz en cuello verdades que ya sabemos y no tener el fundamento en las bases, en las fuentes. O sea, como bien dijiste, no ser la roca que está ahí esperando y que se sostiene y que sigue esperando, o el cazador, ¿no? El cazador que minuciosamente espera antes de accionar. Sí. Puede pasarse todo un día esperando el momento justo para atacar. Eso es estratégico. Yo creo que el concepto de reaccionario no necesariamente, y atentos con esto, no necesariamente implica reacción y acción directa. Implica, me parece, primero una observación de la estrategia. Del mundo. Mundo. Y eso puede llevar muchos años, insisto, 50, 30, 20, 40. En mi caso yo todavía recién estoy empezando. Recién, de a poquito. De a poquito. A veces uno se observa, yo me observo con el entusiasmo, ya no digo que estoy ahí a caballo entre cambiar de década. La guerra de Troya y la Odisea. Claro, ¿no? Es decir, uno se mira hace 20 años y dice, mirá lo que decía. Mismo lo que pasaba hace 6 años cuando empezaba la última página o en algún programa, y dice, che, mirá, quizás volvería a hablar con ese ese momento y dice, mirá, calma un poco el entusiasmo, no hace falta tanto. Fíjate, toma, lee esto, ¿no? Llegan lecturas y tal. Esa es. Bueno, obviamente no voy a mejorar lo que Sebastián leyó sobre el propio escrito de Gómez Dávila en torno de qué es ser un reaccionario. A veces parece que ser reaccionario hoy en día es ser un tirabombas, o ser una especie de qué sé yo, cazador de progres, cazador de progresistas.
Y no hay nada más antipático para un verdadero reaccionario que el imbécil que se pone a ponerle trampitas y cazabobos a los progresistas. Es muy fácil. Sí, para vos, Danan. A vos te estoy hablando. No, fuera de chiste. Y es muy fácil encontrar la falla del enemigo, pero ¿y la fortaleza de la propia fuerza? Valga la redundancia, o sea, la fortaleza de mi propio discurso, de mi propio pensamiento, ¿dónde está? En la espuma de ideas que ahí hacen ebullición y me llenan de cosas para decir en 40 minutos de un vivo en YouTube, o realmente en el pensamiento reconcentrado de una idea, esto que decía Gómez Dávila, perezosamente, insisto, no con pereza, sino claro, lenta, paulatinamente, amorosamente. Quizás le tengo que dar vueltas y vueltas y vueltas. Como y el vueltas. amor tiene que ser. Exactamente, es una construcción. No es una expulsión de cosas. Exactamente. Digo, no sé, por ahí estoy diciendo está pavada. perfecto. Dice Gómez Dávila, hoy no presenciamos una crisis, sino velamos un cadáver. Bueno, ¿cómo se llama Sí, la de Compó, de Louis Bouillet? Exactamente. Los filósofos no pueden ya tanto ocuparse en comprender el mundo como querían, ni menos en transformarlo como predican, sino en construir abrigos para proteger al hombre de la rara dureza de los tiempos. La filosofía tiene que construir abrigos para. Y luego dice, nuestra libertad no tiene más garantía que las barricadas que levanta contra el imperialismo de la razón, la anárquica faz del mundo. En esta antropología negativa, ¿no?, que representa, les recuerdo que el primer libro de Émile Zola sobre estos temas se llama Antropología Negativa, lo tengo aquí. Es un librazo editado en Antropología Negativa. ¿Por qué? Porque dice, el hombre moderno, dice Gómez Dávila, destruye más cuando construye que cuando destruye. Sí, sí. Es verdad, ¿no? Uno tiene la sensación de que, por ejemplo, por tomar algo, vamos a tomar algo separado, que los que dicen que hacen arte, en realidad lo que hacen es no solo un bofe, sino que fundamentalmente o estiércol, sino lo que fundamentalmente hacen es destruir el arte. ¿Sí? Dicen que hacen, pero en realidad están destruyendo. Y dice, esto me pareció estupendo, ser un sutil observador, un escépticos, ¿no? Escéptico, es un observador, ¿no? Escépticos viene del griego justamente observar. Para Gómez Dávila significa, por ejemplo, entender que, y ahí viene Gómez Dávila, tragedia griega, o dogma cristiano son meditaciones de adulto, como nos cuesta en esta cultura adolescente, ¿no? Son meditaciones de adulto sobre el destino del hombre frente al sentimentalismo adolescente de la filosofía moderna. Y acá voy a decir una cosa, no está todo bien, en primer lugar. En segundo lugar, vístanse para pensar algo elevado, ¿sí? ¿Sí? Traten, por favor, de no ir vestidos como si fueran a la playa para pensar. ¿Saben por qué? Porque los van a relacionar, el hábito no es al monje, pero ayuda, decía mi abuela, y fundamentalmente, si queremos pensar, no es una forma lo que estoy diciendo, no es una mera forma. Si queremos pensar, pongámonos tan serios que dejemos de estar a favor de la correntada absurda de la remerita de Superman, ¿sí?, para empezar a ingresar por una vez en la vida en el verdadero secreto del pensamiento, que es el pensamiento justamente que Gómez Dávila nos plantea, ¿no? Embosquémonos. Si somos miles, la cosa va a ser distinta. Basta de la papilla que nos dan todos los días, del Nestum, diría mi madre, ¿no? Basta de la papilla.
progre, antiprogre, porque en el fondo parecen ser lo mismo, sino de la actitud del reaccionario que dice, ¿no? Ni uno ni otro, ¿no? Ni conservaduro, como diría el Marqués de Tamarón, ni conservaduro. Genial, un saludo al querido Santiago de Mora y Figueroa y Williams, que es un querido amigo de esta casa, y a los grandes amigos, a Martínez Clement, ¿no? A José Antonio Martínez Clement, y a todos los amigos de España y de América que tienen ese pensamiento, ¿no? Justamente no es ni lo conservaduro ni lo progre, ¿sí? Es una actitud de nobleza, de aristocracia en el mejor sentido. Porque también han pervertido la palabra aristocracia. No significa esto, no es negotium, es otium, ¿sí? El ocio que hablábamos de un hombre que se puede pasar 7, 8, 10 horas en su biblioteca anotando, revisando. Si alguien dirá, ¿por qué era? Porque tenía plata y demás. Se podría haber dedicado a invertir en la bolsa de valores de Londres, o se podría haber dedicado a salir con minas en el mundo y salir en la revista Caras de la época, ¿no? Tipo se encerró a comprar libros y a leer y mientras tanto intentar mantener lo que tenía para decir, bueno, para pensar de esta manera necesito tiempo, sí, yo en eso lo envidio sanamente, ¿no? Uno no puede, ¿no? Está ligado a un sistema. Año 2003, bueno. Hace 20 años, año 2003, capítulo 9 de la segunda temporada de Los Simuladores, El debilitador social, Jean-Pierre Noer, Marcela Klosterboer, una cuestión bien una cuestión del cuerpo, ¿no? Del modelaje, y el caso que tienen que resolver los simuladores está centrado en la bulimia y la anorexia, ¿no? Entonces el hermano de Marcela Klosterboer, el personaje de Marcela Klosterboer, decide pedir ayuda a los simuladores y los citan en el Café Tortoni. Sí. Vean esa escena. El pibe va, claro, como dice Sebastián, con una remera propia de los Ramones. No sé si los Ramones, qué sé yo. Algo de eso. Es buena música la de los Ramones, pero una cosa más comercial, si se quiere, ¿no? Perfecto. Entonces, y la escena, que es muy conocida, en la que le dice Mario Santos, ¿por qué te vestís así? Así como, con prendas ostensiblemente desagradables a la vista y tal. Y le hace una explicación de esto que decía Sebastián. Me acordé de eso justamente. ¿Sabés cuánto ganan los que fabrican esas remeras? Obvio. Si vos te pretendés que estás haciendo... Los que mantienen a los mismos filósofos que van a decir que... qué sé yo, ¿viste? Una cosa, está todo bien, y sí, el amor, está todo bien, la posverdad y la filosofía martillazo, te martilla los huevos, qué sé yo. No le tengo entonces ningún dice, respeto. hoy en día, le dice Mario Santos, la verdadera revolución se hace de saco y corbata. Mirá vos, ¿no? La verdadera revolución. Tarde. Y el pibe al final del capítulo vuelve a la escuela vestido con una camisa. A ver, ojo, tampoco quiero caer en la pose de que, pero bien decía Sebastián, vístanse, asuman que después de cierta edad te queda mal. Te queda mal el pibe a los 17 años le queda lindo. Te queda mal la bermuda rota, qué sé yo, no sé, sí. ¿Viste? Asumí que, digo, si realmente querés entrar en el camino del pensamiento, parece que soy un hombre de las sectas, ¿viste? Querés entrar en el camino del pensamiento trascendente. No, realmente, lo digo en serio, y no lo digo por una cuestión de pose, insisto, todo lo que somos, lo que hacemos, configura también lo que pensamos. Y hay una enorme adolentización del pensamiento y de la cuestión posmoderna, no diré progre, pero tal vez, ¿por qué no? En la que todo da el mal gusto, el imperio del mal gusto, lo dice Gómez Dávila, de un mal gusto impresionante, donde yo veo a la persona, escucho lo que dice, y claro, me cierra todo. Es un hombre pastiche, ¿no? En donde no hay profundidad, no hay centro de gravedad permanente, como decía el querido Franco Battiato. Cerco un centro de gravedad permanente, donde yo pueda decirme, bueno, este es mi centro. Y mi centro por ahí son 20.000 libros, o 200. No hace falta 20.000. 100, 200 libros.
Bueno, acá tengo que pensar esto, no voy a leer la novelita, la última novelita, no sé, de Gabriel Frentón, Recipiente, qué sé yo, o de Enrique Mariánes, qué sé yo, no sé. En fin, no quiero seguir ahondando porque seguimos ganando amigos. Nos vamos a ganar ciertas reconvenciones y qué sé yo qué, bueno, no sé. Lean a Gómez Dávila. El mundo va a seguir siendo gobernado por la economía, por las grandes empresas y demás. Sin embargo, es una actitud ante la vida y les puedo asegurar que les va a producir eso, una enorme paz interior, un equilibrio interior. Esto sí lo puedo asegurar, lo puedo asegurar. No porque sea un gurú de nada, porque al contrario, estoy en contra de todas esas cosas, sino porque les va a traer una incomodidad con los demás que los va a volver cómodos con ustedes mismos. ¿Sí? Dejemos de aceptar las cosas como vienen y empecemos a ser los seres realmente reaccionarios, rebeldes, que ese sería el término más notable, para poder empezar a entender que los hilos que manejan a los albertíteres del mundo tienen que en algún momento abrirse y empezar a dejarnos ver lo que verdaderamente tenemos que ver. Por eso es aquel que hace revivir a Platón. Y recibir, me equivoqué y fue interesante, hay que recibir a Platón. Sí, señor, claro que sí, porque como dijo Giorgio Colli, toda la historia de la filosofía no es ni más que un escolio, exactamente, a la obra de Platón. Sí. Y Occidente tiene un gran regalo, que es la filosofía occidental, sobre todo la filosofía que dejó de mirarse el ombligo para empezar a ver otras cosas, ¿no? Para dejar de ponerse con compromisos de circunstancia y saber que tiene que trabajar con la trascendencia. Obviamente, esto que digo se opone fundamentalmente a miles de cosas, ¿sí? Pero como diría Joseph de Maistre, la historia es también la manifestación de la providencia, no solamente un accidente. Llama a azar el ignorante a lo que en realidad es la providencia. Lo dice Ángel cotidianamente y yo comparto eso. ¿Seré una minoría? No me importa. No hay ningún problema. No he adherido jamás a ninguna de las mayorías a las cuales adherimos generalmente en estas zonas del Cono Sur y me siento feliz de ello. Y en algún sentido, no simplemente por el principio, sino por esa actitud. Tener los ojos abiertos. ¿Sí? Dicen que la oveja cierra los ojos cuando la matan. Bueno, mantengamos los ojos abiertos. No hay mucho más para decir. Gracias por estar ahí, gracias Sebastián por esto. Sigamos leyendo Gómez Dávila, sus escolios. Están en textos, internet. Se consiguen fácilmente y nosotros nos volvemos a ver seguramente la semana que viene para hacer el cierre de año, tal vez. Sí, no profe, sí, estamos cerrando el año. Estamos. Brindaremos, haremos nuestras libaciones correspondientes, pero aquí estaremos durante esta última etapa del año y por supuesto ya craneando el 2024 que viene con muchas novedades muy interesantes para todos ustedes. A seguir leyendo. Gracias, Sebastián. A vos. Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.